Desde el pasado domingo, Sergio Gutiérrez es el nuevo secretario de organización del PSOE en Castilla-La Mancha. Es licenciado en Derecho y desde 2010 es también eurodiputado en el Parlamento Europeo. Nos acompaña ya esta mañana en Castilla-La Mancha Despierta. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo primero vamos a hablar de la actualidad de Cataluña. ¿Qué le parece el encarcelamiento de varios miembros del gobierno de Cataluña? Pues respetar totalmente las decisiones judiciales. Yo creo que además en Cataluña lo que ha habido es una falta de respeto hacia el sistema democrático que tenemos, hacia el sistema de libertades por parte del gobierno de Cataluña, de los independentistas. Y creo que lo primero que tenemos que hacer es que en todo este proceso lo que estamos es cumpliendo nuestro sistema democrático, que no es solo poner unas urnas, sino respetar también la división de poderes, respetar el legislativo, que es el que nos da el marco legal, y al poder judicial, que es el que ejecuta las leyes que nos damos todos. Y por lo tanto respetar absolutamente las decisiones judiciales, que en definitiva es esencial en un sistema democrático. ¿La mejor salida van a ser esas elecciones del 21 de diciembre para Cataluña? Es la única salida frente a las urnas ilegales, las urnas legales, frente a una pseudodemocracia que quería dejar a los márgenes de la construcción de un hipotético Estado independiente a más de la mitad de la población de Cataluña, el 60% de la población de Cataluña, restaurar la democracia con urnas legales, con garantías y dentro del marco de la Constitución. Por lo tanto, hacer esas elecciones legislativas es devolver a Cataluña no solo a la vía de la solución posible, sino algo muchísimo más importante, devolver a Cataluña a la legalidad y a la Constitución. Usted lleva varios años en el Parlamento Europeo, es eurodiputado. ¿Qué le comentan los colegas allí en Europa cuando ven la situación por la que está atravesando España y Cataluña? Pues, sinceramente, incomprensión. Porque nadie entiende cómo la región, la comunidad autónoma, como Cataluña, más descentralizada, con una de las mayores autonomías políticas y económicas de la Unión Europea, ha podido alimentar este sentimiento de agravio. Cataluña es una comunidad autónoma que tiene sus problemas, por supuesto, como tenemos todas, en una crisis económica y en una recesión en ese contexto, pues aún más, como es obvio, pero han construido un relato lleno de falsedades. Y ese relato, posiblemente por falta de política, ha aumentado ese sentimiento de agravio del independentismo que ha llevado a esta situación, a este conflicto social, porque al final, más allá del conflicto político, que es grave, lo realmente preocupante es ese conflicto social entre ciudadanos catalanes que está existiendo ya, que ya es un hecho. Lo ven con incomprensión y también nos piden fortaleza. Porque en definitiva lo que nosotros estamos defendiendo, los constitucionalistas en Cataluña, es también la defensa de los valores europeos, de la defensa de la solidaridad, de la integración territorial, de la cohesión, por supuesto, pero también de las libertades y de la democracia. Y por lo tanto nos piden, se ha visto muy claramente en el Consejo Europeo, también en el Parlamento por una inmensa mayoría, fortaleza en la defensa de los valores europeos, que en España es la defensa de nuestra Constitución. Europa siempre ha apoyado al gobierno central en esta situación, en esta crisis con Cataluña, pero Europa quizás debería haber mediado más, haber sido el mediador entre España y Cataluña. Eso es lo que pretendían los independentistas y afortunadamente la Unión Europea en su conjunto, el Consejo, pero las demás instituciones nos han dicho que no era necesario, que es un asunto interno. Lo que buscaban, el independentismo ha intentado hacer como dos campos de batalla. Uno es verdad el social, en Cataluña, y otro en el internacional. Y el hecho de haber construido, como algunos parecen en nuestro panorama nacional, que también pretendían, más allá de los independentistas, crear una mediación internacional, lo único que buscaba era legitimar como un organismo distinto o incluso igual al gobierno de España en este conflicto. La mediación internacional era una estrategia del independentismo para conllevar a un reconocimiento en el medio plazo de la independencia. Y lo mejor que se ha hecho en este caso es que la Unión Europea en su conjunto diga lo que es un conflicto nacional que tiene que resolverse no de igual a igual, sino en el marco de la Constitución entre el gobierno de España, el conjunto de los españoles y la Generalitat de Cataluña. Si hablamos del Partido Socialista, la defensa de la unidad de España, de la Constitución y de la igualdad de derechos de ciudadanos es algo incuestionable, ¿no?, para el PSOE de Castilla-La Mancha. Por supuesto. Se lo digo porque, ¿qué le parece la petición de cese que ha hecho el Partido Popular? Ha pedido el cese en varias ocasiones, en muchas ocasiones, de los integrantes del gobierno de Castilla-La Mancha de Podemos. Pues mire,
El gobierno de Castilla-La Mancha, con su conjunto Castilla-La Mancha, tiene muy claro que la Constitución es lo que nos hace iguales y que la Constitución es lo que permite que en Castilla-La Mancha hayamos construido una autonomía que nos ha producido los mayores años de desarrollo económico y de cohesión social de nuestra historia. Por lo tanto, defender la Constitución es defender nuestro propio desarrollo económico y también nuestros propios anhelos de igualdad de oportunidades con independencia de donde vivamos. La Constitución además nos protege, es decir, las leyes es lo más progresista, la Constitución es lo más progresista que se ha podido hacer en este país, porque obviamente nos protege a los débiles frente a los poderosos. La ley siempre ha sido la primera aspiración de la gente progresista a lo largo de nuestra historia. Por lo tanto, defender la Constitución no cabe ninguna duda. Eso sí, el Partido Popular, ¿qué es lo que hace en esta tierra? Lo de siempre. Es una grave irresponsabilidad intentar aprovechar el mayor conflicto nacional de nuestra historia reciente para tener una pequeña ventaja electoral o aumentar un pequeño discurso de clave regional. Cuando el gobierno de España, en la que su presidenta regional es ministra de Defensa, la ministra, fíjese que tiene que garantizar la unidad de España, está pidiendo una cohesión férrea en torno al gobierno en la defensa de la Constitución, llama mucho la atención que ellos intenten debilitar a un gobierno que está, el de Castilla-La Mancha, al lado del gobierno de España por defender la Constitución. Por lo tanto, es un poco maniqueo el hecho de que intenten, como digo, confrontar con aquellos en los que estamos al lado del gobierno en la defensa de la Constitución. Pero puestos a pedir dimisiones, yo les recomiendo que no se fijen tanto en el gobierno de Castilla-La Mancha, sino les pediría que pidieran dimisiones a aquellos que están agraviando al gobierno, no al gobierno de Castilla-La Mancha, sino a Castilla-La Mancha entera. Por ejemplo, al presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que el primer día de su nombramiento empezó a hacer trasvases ilegales, empezó a firmar decretos para, entre embalses de distintas cuencas, quitarnos aún más en un periodo de sequía nuestra propia agua, y con la callada cómplice, incluso también yo creo que con la aquiescencia del Partido Popular de nuestra tierra. ¿Usted piensa que la crisis de Cataluña está ocultando muchos problemas que hay en Castilla-La Mancha, en el resto del país, y que quizá con esta crisis parece que España está paralizada, que no hay más problema que Cataluña? Bueno, en Castilla-La Mancha se ha visto en el debate del Estado de la región en los últimos días. Hay un debate político nacional que, bueno, por supuesto, la primera preocupación hoy que tienen muchos españoles, que es mantener la integridad de su país, pero el gobierno de Castilla-La Mancha sigue con su agenda social, con su agenda de reconstruir Castilla-La Mancha desde el punto de vista de la educación, de la sanidad. Hemos anunciado cerca de 3.000 nuevas plazas para profesores, médicos y enfermeros para los próximos años. Hemos anunciado ayer un plan de autoempleo para seguir en la senda de creación de empleo muy por encima de la media nacional que estamos en Castilla-La Mancha. Estamos además recuperando, a pesar de que el gobierno de España no cumple con la ley, es decir, no financia lo que le corresponde por ley, las ayudas a la dependencia. Estamos haciendo un esfuerzo gigantesco por sacar de los cajones a miles de dependientes que dejó Cospedal y que tenemos que devolverle la dignidad a través de la política pública. Y por lo tanto, más allá de esa agenda que nos preocupa a todos, que es la agenda territorial o la agenda política nacional con Cataluña, el gobierno de Castilla-La Mancha está centrado en devolver la dignidad a las personas de Castilla-La Mancha a través de la acción del gobierno. Si hablamos ya del partido del PSOE, usted fue elegido como nuevo secretario de organización del Partido Socialista en Castilla-La Mancha. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer o que ya ha empezado a hacer? Pues cumplir con el compromiso del partido, del Congreso, consolidar el cambio, porque creemos que estos 2 primeros años de acción de gobierno, marcados con muchas dificultades que todo el mundo conoce, ha supuesto un cambio de tendencia de lo que eran los años de Cospedal, prácticamente con los mismos recursos, porque aquí no se han subido los impuestos en Castilla-La Mancha, ni se han hecho grandes maniobras fiscales. Lo que se ha hecho es cambiar las prioridades de un gobierno de Cospedal que vivía de la inercia y de los recortes que le marcaban desde Madrid por cuestiones más ideológicas que económicas, y poner encima de la mesa una agenda social de reconstrucción. Hemos cambiado la tendencia, donde antes se destruían empleos, ahora se crean empleos,
donde antes se cerraban 4.000 empresas, ahora se han creado en estos 2 años más de 6.000 empresas en Castilla-La Mancha, algunas con tan potentes como Amazon en Illescas, donde se va a crear 1.000 empleos en los próximos años, donde antes se cerraban escuelas, nosotros hemos abierto escuelas, y donde antes se cerraban consultorios, nosotros estamos abriendo. Y por lo tanto, estos 2 años, el partido lo que se tiene que centrar es en consolidar un cambio que siguen demandando los ciudadanos. Consolidar ese cambio que prometimos hace 2 años para hacer de Castilla-La Mancha, a través, como digo, de la política pública, la mayor redistribución de la riqueza de España, porque al final nosotros estamos aquí en el gobierno de Castilla-La Mancha para dar oportunidades a todo el mundo, con independencia de si viven en el mundo rural o en el mundo urbano, con independencia de si son mayores, pensionistas o jóvenes que han tenido que emigrar y queremos que retornen, y por lo tanto creemos y estamos convencidos de que desde el gobierno podemos garantizarles, a través de esa redistribución de la riqueza, una oportunidad igual, con independencia, como digo, de sus circunstancias personales. Uno de los grandes retos es el empleo. Acabamos de conocer los datos del paro del mes de octubre, acaban de salir, y dice que solo en España, aún no conocemos el dato de Castilla-La Mancha, pero en España sí ha subido en más de 56.000 personas. Es uno de los grandes caballos de batalla, ¿no?, del gobierno, la lucha por el desempleo. Totalmente. Pero permítanme que haga una puntualización, porque es verdad que el mes de octubre siempre ha sido un mes de destrucción de empleo, con independencia de si ha habido recuperación económica en épocas de crisis o en épocas de crecimiento. Fundamentalmente se destruye el empleo temporal que se ha creado como consecuencia de la vendimia, para hablar en plata. Pero este año es de los últimos 10, es decir, desde que empezó la crisis, el que menor empleo se ha destruido. Y eso marca también una tendencia que estamos viendo en Castilla-La Mancha de plena creación de empleo. En algunas regiones de Castilla-La Mancha, en algunas comarcas de Castilla-La Mancha, posiblemente antes de finalizar la legislatura vamos a llegar al empleo técnico, es decir, al pleno empleo técnico. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer ahora, y el esfuerzo que tiene que hacer nuestro gobierno regional, es en apoyar a aquellas comarcas en esta recuperación económica que estamos inmersos, a esas comarcas que tienen más dificultades a tener un mayor apoyo de infraestructuras, de inversiones, para que también ellas salgan de esa situación de crisis y por lo tanto también se consolide el empleo. Hemos creado, en lo que va de legislatura, más de 40.000 nuevos puestos de trabajo en nuestra región, con un esfuerzo creo que impresionante, tanto del gobierno regional, de las diputaciones, de los ayuntamientos, de los agentes sociales, por traer empresas, y también por, desde el esfuerzo público, dar una oportunidad a los parados de larga duración. Frente a los 60.000 desempleados más que tuvo el gobierno de Cospedal, en Castilla-La Mancha, en 2 años de García Paje, hemos creado 40.000 empleos. Y por lo tanto creo que la tendencia se consolida, a pesar de ser un dato difícil como es tradicional, histórico en el mes de octubre, y creo que lo importante es apoyar al diálogo social, al gobierno de Castilla-La Mancha en seguir creando empleo y trayendo empresas, que es el mayor motor económico de nuestra región. Sí, porque acaban de comunicar ya el dato del paro en Castilla-La Mancha, también ha subido en 4.900 personas en el mes de octubre. Sí. Bueno, y vamos con más cosas, porque hablando del partido, usted como secretario de organización, ¿va a ser fácil compaginar este cargo con el de eurodiputado? Pues vamos a intentarlo. Obviamente yo todavía tengo una conversación pendiente con la dirección del PSOE a nivel nacional, porque no solo soy eurodiputado, soy el secretario general de la delegación española allí, y obviamente eso conlleva un trabajo extra. Pero en cualquier caso, nadie le sonará extraño que Castilla-La Mancha y la Unión Europea cada vez están más entreligados. Cuando hablamos de política agrícola, todo el mundo piensa que es una política que se ejecuta desde el gobierno autonómico, pero que se diseña en Bruselas. Cuando hablamos de planes logísticos, vemos que es una política que afecta a Talavera o a nodos logísticos de nuestra tierra, pero que en definitiva también se saca las inversiones desde Bruselas. Cuando hablamos de Fondo Social Europeo, de planes de empleo, pues todo el mundo, lo primero que se le viene a la cabeza es la política de Bruselas, ¿no?, la política de la Unión Europea. Por lo tanto, sin ninguna duda, yo voy a intentar lo que he estado haciendo todos estos años, trabajar en Bruselas, pero con la mente y la mirada puesta en hacer lo mejor para mis paisanos. Hablando también del partido, cambia también la tendencia, la situación política en Europa, y es que se acaba el bipartidismo, hay nuevas mayorías diferentes, y es otro reto, ¿no?, al que se tiene que enfrentar el PSOE también como partido. Sí, yo creo que al final
Si miramos lo que ha sido nuestra historia más reciente, vemos que en las salidas de las crisis económicas se producen estos momentos de tensión, incluso de crisis de los partidos tradicionales. Ha pasado a lo largo de nuestra historia más reciente en toda Europa. Y no cabe extrañar que en estos años de crisis económica, pues también es verdad que los recortes que del Gobierno de España y desde el Gobierno de Castilla-La Mancha del Partido Popular se estaban produciendo precisamente en aquellos donde más castigo estaban recibiendo por la crisis económica de por sí, pues obviamente tuvieran esa tentación de buscar otros partidos políticos que mejoraran su propia situación personal. Lo que pasa que en estos años esos partidos que se presentaron como nuevos y por lo tanto toda la gente creyeron que eran buenos, han estado demostrando que no eran tan buenos y que ya no son tan nuevos. Y yo creo que en esta situación lo que más nos preocupa a nosotros en Castilla-La Mancha es que demostrar que aquellos que dijeron que PP y PSOE pues la misma cosa son, se han dado cuenta de que no tiene nada que ver un gobierno socialista como el de García Paje con el gobierno de María Dolores de Cospedal, y que estoy convencido de que esa demostración que hacemos día a día en cada Consejo de Gobierno, que hemos reconvertido los viernes de Dolores, que eran los gobiernos de los consejos de gobierno de Cospedal, a martes de Esperanza, que son los de Emiliano García Paje, sea una realidad que día a día demuestre que el Partido Socialista de nuestra tierra se merece la confianza mayoritaria de la gente por lo que ha hecho, que es reconstruir lo que nadie quiso perder, que es el modelo social, lo que estamos haciendo reconstruyendo, y por todo lo que nos queda por hacer en los próximos años, que es convertir una vez más a Castilla-La Mancha en un ejemplo de cohesión social y de prosperidad económica. En ese congreso regional donde usted salió como secretario de organización, también se proclamó a Emiliano García Paje como secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha. Pero el Partido Popular ha puesto en cuestión el liderazgo de Paje porque dice que no le han respaldado 1 de cada 3 socialistas en ese congreso. ¿Qué tienen que decir? Bueno, un apunte. Emiliano García Paje es el secretario general de todas las federaciones, de todo el PSOE, más votado por la militancia. De toda España es el que más porcentaje de apoyo ha sacado en las urnas. Lo que pasa es que el Partido Popular, me llama la atención y sonrío, que se intenten comparar cuestiones cuando todo el mundo sabe que Dolores de Cospedal, María Dolores de Cospedal, tiene más miedo a una urna que a un nublado, y que lo que todo el Congreso regional en el que salió reelegida como presidenta autonómica se centró en evitar las urnas. Yo lo que le animo a la señora Cospedal y al Partido Popular es a que pregunten a sus militantes qué opinan de los años de gobierno de la señora de Cospedal, de que intente compatibilizar todos los cargos dedicándose un día al mes a su tierra, a Castilla-La Mancha, y por lo tanto que nos tengan como una tierra de segunda, que ya lo demostró, y ahora mismo un partido, creo, una federación en la mentalidad del señor Cospedal como es el Partido Popular de segunda, porque demostrar, o como nos está demostrando, que se puede gobernar un partido de una federación tan importante como Castilla-La Mancha desde Madrid, dedicándole unas horas al día, pues yo creo que es un desprecio al Partido Popular de Castilla-La Mancha y por supuesto al conjunto, por extensión, de los castellanos manchegos. Después de ese congreso del PSOE también ha habido más críticas del Partido Popular. Francisco Cañizares, el portavoz popular en las Cortes en Castilla-La Mancha, ha dicho que el Partido Socialista es un partido debilitado. Pues a la prueba está de que todas las encuestas que vamos conociendo lo que demuestran es que el Partido Socialista es un partido que cada día crece en apoyo y en reconocimiento. Y nosotros no solo hemos hecho un esfuerzo de dar voz a los militantes a través de las primarias, a través de las urnas, hemos hecho también un esfuerzo durante los últimos años de apertura a las organizaciones sociales. Se ha comprobado una vez más en nuestro Congreso, donde todos los agentes sociales no solo han asistido, sino que le hemos dado la oportunidad de que se dirijan al conjunto de los delegados. Y lo que todo el mundo dice es que el Partido Socialista de Castilla-La Mancha vuelve a ser lo que nunca ha dejado de ser, pero para el recuerdo colectivo, el partido de Castilla-La Mancha. El partido que mejor defiende sus intereses, el partido que mejor los representa y el partido que más trabaja por llevarlos a cabo. Y por lo tanto, sin ninguna duda, todas las encuestas coinciden que no solo crecemos en apoyo, sino que crecemos en algo mucho más importante, que es el reconocimiento por la labor que estamos haciendo en esta tierra.
En el nuevo Congreso, tras el Congreso, ¿hubo integración en la nueva Ejecutiva o faltó incluir a la otra parte, al otro candidato que hubo a la Secretaría General, a José Luis Blanco? Bueno, al final las primarias se eligen entre personas. Las primarias tienen distintos procesos. El primero es la elección del secretario general y el segundo en el Congreso, unas semanas después, la elección de los equipos. Y son dos procesos distintos, es decir, no hay una urna para elegir una cuota, hay una urna para elegir entre dos personas, o tres, o las que se presenten, en este caso entre dos. Pero yo he de recordar que José Luis Blanco, durante toda la campaña, también la noche electoral y también, por supuesto, a lo largo y ancho del Congreso, de la celebración del Congreso, dijo que él no se presentó para buscar sillas, que él no se presentó para negociar cuotas, sino que lo que pretendía era reconocer y respaldar al secretario general electo, que ya es de todos, y por supuesto respaldar al equipo que él eligiera dentro de los hombres y de mujeres que formamos parte del Partido Socialista de Castilla-La Mancha. Por cierto, unos órganos regionales que han salido aprobados en torno al 80% de los delegados, con una participación del 99,5%, es decir, muy respaldada y muy votada. Y después de ese Congreso, ¿se puede confirmar que Emiliano García Paje va a ser el candidato a la Junta de Comunidades en las elecciones de 2019? De hecho, él se presentó a la Secretaría General porque era el presidente. Y si no, posiblemente los planteamientos personales que se puede hacer una persona que lleva a Castilla-La Mancha en el corazón y en la cabeza hubieran sido distintos. Que nadie tenga ninguna duda que Emiliano García Paje se ha presentado una vez más a la Secretaría Regional del Partido Socialista teniendo un gran respaldo, como digo, el mayor respaldo de toda España, no por satisfacer su ego personal, sino porque tiene una gran responsabilidad personal y un gran compromiso personal con Castilla-La Mancha. Si él no fuera el presidente, las decisiones o las reflexiones hubieran sido distintas, pero él se ha presentado porque es el presidente y lo quiere seguir siendo. No quiere dejar este proyecto tan ambicioso de reconstrucción a medias, y eso es lo que le ha pedido el Partido Socialista. La estructura de la Ejecutiva también ha cambiado, cambian las secretarías o la forma de trabajar. ¿Qué es lo que se quiere conseguir? Que no haya ningún puesto de responsabilidad sin una tarea concreta. Creemos que vivimos en una sociedad compleja, donde hay, además de los problemas generales, infinidad de pequeños problemas individuales o colectivos, por sectores, que tienen que tener una interlocución clara y un referente en nuestra Ejecutiva regional. Hemos hecho una Ejecutiva en la que toda persona que se sienta en ella tiene encomendada una tarea. Y por lo tanto no solo buscamos mayor eficacia, que también, sino lo que buscamos es tener, como digo, una mayor ambición política a la hora de elaborar propuestas, controlar la acción política también del Gobierno, del Parlamento, pero sobre todo el poder dirigirnos cada vez desde el partido a más gente y a más colectivos en la búsqueda de soluciones para sus problemas cotidianos. Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del PSOE en Castilla-La Mancha, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Castilla-La Mancha Despierta. Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.